Hola clan Uchiha, le pido una disculpa por la inactividad, pero ya volví, jeje, tuve problemas con mi celular pero ya estoy. Yo no lo creo, estaba demasiado preocupado por evadir el ataque, no pensé que alguien simplemente se teletransportaría al centro de la barrera. Su estómago comenzó a retumbar, y una sonrisa apareció en su rostro. Creo que merecíamos algo de ramen después de este entrenamiento, ¿no crees, Kurama? El zorro nombrado solo rodó sus gigantes ojos carmesí. El rubio Chunin gimió de satisfacción cuando la sopa caliente se deslizó por su garganta, calentando su cuerpo desde adentro hacia afuera hasta que llegó hasta los dedos de los pies. Cogió el pastel de pescado rosado con su palillo y desapareció en el pozo sin fin, que era su estómago, con otro gemido, mientras el sapo Sanin solo rodó los ojos a su lado. Ramen, la comida de Dios, especialmente después de una dura sesión de entrenamiento. Es fácil satisfacer tus necesidades, Gaki. Un plato de ramen y estás en el cielo. Naruto envió una sonrisa descarada hacia su maestro y se volvió hacia su cuenco humeante. No es que tus necesidades sean tan complicadas tampoco, viejo pervertido. Jiraiya resopló y se volvió hacia el otro extremo del mostrador para seguir tratando de echar un vistazo debajo de la ropa de una mujer. No hay nada más satisfactorio que ver un cuerpo femenino perfectamente curvado. Sí, especialmente si la mujer nombrada es rubia con grandes pechos, sin mencionar mortal. Naruto murmuró entre dos mordiscos. Afortunadamente, Jiraiya estaba demasiado preocupada con el discreto destello de escote de la morena en el otro extremo del mostrador. ¿Qué fue eso? Nada, murmuró Naruto con la boca llena antes de tragar los últimos restos de su comida y estirar los brazos detrás de la cabeza. ¿Qué haremos mañana? Jiraiya finalmente apartó sus ojos del pecho de la mujer para encontrarse con Naruto. Minato me dijo algo sobre las misiones de rango D para ti y Kakashi, pero lo descarté. Tendremos un día libre. Un suspiro de alivio dejó a Naruto. Gracias a Kami, no pensé que hablaba en serio. ¿Qué le hiciste? No quería decirme. Naruto se rascó la nuca tímidamente. Digamos que quemé un poco su dignidad. Jiraiya levantó una ceja curiosa y esperó a que continuara. Usó su estúpido Iraisin para invadir mi barrera y apareció detrás de mi clon cuando estaba probando un nuevo ataque. Literalmente le quemé la mayor parte de su ceja derecha accidentalmente. Jiraiya estalló en carcajadas por un largo tiempo hasta que finalmente se compuso. Una pequeña sacudida nunca lastima a nadie. Incluso la persona más fuerte podría estar en problemas si baja la guardia en el momento equivocado. Una media sonrisa agria apareció en el rostro de Naruto y Jiraiya se levantó de su asiento y le tocó el hombro. Vamos Gaki, tengo algunos asuntos. ¿Me acompañarás? Quiero terminar algunas cosas antes de la sesión informativa. Naruto asintió y siguió al sapo ermitaño por las calles del pueblo. Ya había descubierto su destino. Habían usado el mismo camino 100 veces cuando Jiraiya se dirigió a investigar en las casas de baños. Un sentimiento nostálgico llenó su pecho. Siempre había disfrutado estos momentos con el viejo, caminando uno al lado del otro en silencio. Solo ellos dos. Siempre le recordaba a los viejos tiempos, cuando deambulaban por el país del fuego, en Konoha o en cualquier ciudad extranjera. Hola Gaki. La voz de Jiraiya lo sacó de su reflexión, y solo sus reflejos evitaron un nuevo hematoma en su mejilla mientras agarraba un pergamino que volaba directamente hacia su cara. ¡Ey! ¿Qué demonios estabas pensando? El Zenin se rió entre dientes y agitó una mano. Parecías perdido en tus pensamientos, así que pensé que deberías sacudirte un poco. ¿No podrías empujarme o algo así? El murmullo de Naruto se apagó de repente cuando se dio cuenta de lo que tenía en la mano. La suave superficie de la fina vitela descansaba dentro de su palma como un amante, y la cantidad imperceptible de su propio chakra pulsaba débilmente desde el interior de los sellos de cierre, junto con el ritmo de los latidos de su corazón. Se miró la mano y su sorpresa se convirtió en ira. Explica. Ahora. Lo robaste. La voz de Naruto era extrañamente imperiosa y dominante, algo que ganó durante la Cuarta Guerra Shinobi. Extrañamente, Jiraiya inmediatamente se enderezó inconscientemente y abrió la boca para responder, pero cuando se dio cuenta de sus acciones después de un momento, instantáneamente sacudió la cabeza para calmar el impulso de explicarse como si hubiera hecho algo mal, o tuvo que informar algo. Fue extraño, sonaba igual que Minato al final. Solo se encogió de hombros para descartar su repentina culpa y comenzó a caminar para romper la tensión. Minato me pidió que lo revisara por él, justo después de haber llegado. Así que lo tomé. Naruto frunció el ceño. Eso fue hace casi 4 meses. Se había olvidado por completo de su pergamino,
Una sonrisa suave, casi invisible, apareció en su rostro cuando pasó los dedos por los bordes, pero fue reemplazado casi de inmediato por un ceño fruncido. Jiraiya lo había robado de su armario donde lo había escondido desde ese momento, ni siquiera lo había pensado, ni siquiera cuando se mudaron a la mansión Hokage estaba seguro de que no podía abrirlo ahora. Si lo recuperaba ahora eso solo podía significar una cosa, pero tenía que estar seguro. Tampoco puedes abrirlo. Más una declaración que una pregunta. Jiraiya solo se encogió de hombros una vez más. La primera capa es un simple sello de sangre, Minato probablemente podría abrirlo, después de todo, él es un pariente cercano suyo. Ese sello no es tan complicado que podría distinguirlo de un pariente muy cercano. Naruto solo le devolvió la mirada a su sensei, su ira creciente anterior desapareció de inmediato y ahora estaba pendiente de cada una de sus palabras. Estaba a punto de recibir algunos comentarios apropiados sobre su trabajo, y no solo una crítica pura y dura como antes sobre sus barreras. La segunda capa requería su propia firma de chakra, es solo una estándar. La tercera es mucho más complicada. Requiere algún tipo de chakra manipulado, un chakra elemental quizás o uno mixto, pero como con todos sus sellos, es confuso. Me recuerda a algo, pero, la repentina mirada aguda de Jiraiya lo apuñaló como un cuchillo por un segundo, como si estuviera mirando su alma. La tercera capa requería de Kurama y su propio chakra mixto. No puede ser que él lo haya reconocido, ¿verdad? Si lo reconociera, estaríamos rodeados de Anbu y sellos supresores y no caminar en el camino. Idiota, ¿pero qué? Nada, solo una idea tonta. Jiraiya solo agitó una mano despectivamente. La cuarta capa es otra interesante. La existencia de un contrato de convocatoria específico. Jiraiya lo miró una vez más, esta vez sus ojos solo brillaban con curiosidad. ¿Has intentado convocar algo desde que viniste aquí? Naruto sacudió la cabeza al instante como respuesta, tal vez un poco demasiado rápido, mientras Jiraiya tarareaba en respuesta con una cara de asombro. No lo había intentado desde que se quedó atrapado en esta línea de tiempo. Si lo hubiera hecho, y fue exitoso, no había manera de que pudiera explicar cómo pudo hacerlo sin firmar el contrato. Y si fallaba, temía que los sapos supieran que alguien había intentado una invocación. No sabía lo suficiente sobre convocar contratos para arriesgarse. Por supuesto, sería útil si pudiera usar los sapos, pero el riesgo era demasiado alto. Según el diseño, diría que el contrato necesario debería ser el contrato de sapo. Naruto se congeló en su lugar, sus ojos sobresalían de su cráneo de una manera antinatural. Mierda. No se atrevió a parpadear o respirar, solo esperó a que Jiraiya continuara ahí. Afortunadamente, no se volvió para ver su rostro sorprendido cuando finalmente lo hizo. La máscara de sorpresa de Naruto fue reemplazada por verdadera curiosidad. Bueno, esta opción es imposible, porque tengo el único contrato de sapos existente y no contiene ningún nombre nuevo. En este momento, solo Minato y yo somos invocadores de sapos, nadie más. También es imposible que hayas hecho uno por su cuenta, los sapos me aseguraron que conocen a todos sus invocadores y que no lo conocen a usted. Pero aún diría que su contrato es muy similar al de mis sapos. Jiraiya volvió a tararear, perdido en sus pensamientos, luego comenzó a caminar de nuevo, un poco despacio, esperando que lo alcanzara. Volvió a mirar a Naruto, observándolo con curiosidad mientras decía su siguiente oración. Una especie de anfibio o reptil. Una rana tal vez o una salamandra. Algo que le gusta el clima húmedo como la lluvia, ¿no te parece? Naruto solo se encogió de hombros, no entendiendo a qué se refería o qué quería de él, y la expresión decepcionada de Jiraiya tampoco lo ayudó. Eso no provocó nada, ¿verdad? Naruto hizo una extraña mueca de confusión perfecta, hasta que finalmente se dio cuenta de lo que su antiguo maestro estaba murmurando. ¿Te refieres a esos sentimientos de déjà vu? No, nada de eso. Jiraiya dejó escapar un suspiro y se rascó la corona de una manera que Naruto había visto innumerables veces cuando Jiraiya estaba decepcionado. Es una pena. ¿Me harás el humor? Jiraiya solo lo ignoró y continuó, haciendo obvio que no quería revelarle ninguno de sus pensamientos o teorías. La quinta capa, Gaki, estabas loco cuando hiciste ese sello. ¿Quién demonios pondría una trampa en un sello de cierre? Naruto solo levantó una ceja como respuesta, no confiando en su propia voz. Minato me dijo que tampoco podías reconocerlo. Sin que tu conocimiento fuera dañado, indica que este sello tiene un significado para ti, algo de tus recuerdos. Pero este sello trampa, me era familiar. Me costó mucho esfuerzo finalmente darme cuenta de por qué. Lo vi solo una vez, hace mucho tiempo, en la entrada principal del monte Myoboku.
Naruto solo le devolvió la mirada al Sannin con una expresión en blanco en su rostro. Estaba más que sorprendido, demasiado conmocionado para mover los músculos de su cara, y demasiado conmocionado para reprimir sus emociones. Copió esa trampa exactamente desde esa entrada. Detectaría la voluntad del intruso y, si encontraba algo maligno, se dispararía. Jiraiya lo observó con ojos escrutadores. Si no fuera imposible, diría que eres un invocador de sapos y que ya has visitado el monte Myoboku. Vamos a probar algo. Tu viejo maestro pervertido es más inteligente de lo que le di crédito. Naruto solo asintió con la cabeza como respuesta a ambos, su rostro afortunadamente aún controlado por reflejar su sorpresa. ¿Qué quieres probar? Los signos de las manos son jabalí, perro, pájaro, mono, ram. Muerde tu dedo antes de hacerlo y frota un poco de tu sangre en tus palmas, y después de que los signos golpeen tus manos en el suelo con la misma cantidad de chakra por un Hokage Bunshin. Naruto simplemente lo miró, exactamente como lo había hecho en los últimos 10 minutos, mientras su mente se congeló por un segundo antes de que comenzara a girar locamente por el próximo pánico. Esto va a ser interesante, cállate y ayúdame, mierda, 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 ¿qué debo hacer? Naruto sintió como el zorro se encogió de hombros en su paisaje mental y después de un segundo de consideración finalmente respondió. Sigue la corriente. Infierno si sé lo que sucederá. Sería peor si te niegas a hacerlo. Si lograras convocar a un sapo, confesaremos. Naruto dio un paso vacilante hacia atrás para ganar algo de espacio, levantó la mano lentamente y tardó mucho en mirarlo. Al final se encogió de hombros y se sacudió su creciente pánico. Respiró hondo, levantó el pulgar hacia su canino puntiagudo para hacer un pequeño corte y se untó la sangre en la palma con la facilidad de un invocador experimentado. Jiraiya observó cada una de sus acciones cuidadosamente. Cada movimiento era automático, y gritaba experiencia incluso cuando corría a través de los signos de las manos y golpeaba su palma contra la superficie dura con suficiente fuerza para empujar la cantidad necesaria de chakra en la matriz de sellos, pero no lo suficiente como para magullar su carne. Su memoria muscular era perfecta sobre cómo ejecutar la técnica para invocar una invocación más pequeña. Naruto observó con una respiración contenida cómo la marca negra como la tinta de la técnica de invocación se extendía por el suelo como una telaraña, el patrón familiar forzando una pequeña sonrisa en su rostro. Antes de que todo desapareciera en un humo lleno de chakra no se atrevió a parpadear, ni siquiera a soltar el aliento que había estado conteniendo desde que se mordió el pulgar, esperando con los músculos tensos hasta el punto de ruptura para que el humo finalmente desapareciera. Todo parecía tan lento ahora, el simple segundo que le tomó al humo desaparecer sintiéndose como una hora. Finalmente, el aire en sus pulmones abandonó su pecho junto con un suspiro. Cuando el humo se dispersó y miró hacia el suelo vacío lentamente, levantó la vista hacia su otrora sensei, que estaba mirando el lugar donde debería estar un sapo, con una mueca en la cara. Bueno, eso es inesperado. Aparentemente tu nombre fue borrado del contrato de convocatoria. Jiraiya hizo otro ceño decepcionado. Antes de continuar, parece que tu pergamino permanecerá cerrado. Hablé con Pa, dijo que el sello en la entrada fue desarrollado por el primer invocador de sapos, y que podría ser que pasó este conocimiento de alguien. Se mudó a Ame antes de morir. Jiraiya se encogió de hombros casualmente, luego miró al sol. De todos modos. No creo que contenga un ataque o algo peligroso. Es una pieza fina, con intarsia y hecha de vitela, así que creo que contiene algunas cosas personales. Hice una similar cuando tenía tu edad. Guardé mis materiales preciosos e imágenes allí. Naruto hizo una mueca tanto en diversión como en disgusto. Solo podía imaginar qué tipo de materiales e imágenes preciosas tenía Ero Sennin cuando era un adolescente con hormonas devastadoras. Pero tenía razón. Se miró la mano y apretó un poco el pergamino, antes de enterrarlo profundamente en el bolsillo. Fue Pa quien una vez le contó sobre el viejo hábito de Jiraiya de almacenar sus cosas preciosas en un pergamino especial, así que hizo uno propio para almacenar sus propias cosas preciosas. Los últimos restos tangibles y reliquias de su antigua vida. Fotos de viejos amigos que habían sobrevivido a la Cuarta Guerra Shinobi estaban selladas dentro del pergamino. Algunas otras fotos, reunidas de aquí y de allá. El Itayate que recibió de Iruka y finalmente, un grueso cuaderno naranja que contenía piezas de su vida. Planes de entrenamiento. Bocetos de nuevos sellos. Y a veces también funcionaba como un diario o una memoria o algo por el estilo, donde podría extraer sus pensamientos problemáticos durante las largas noches sin dormir. Creo que deberías llevarlo a casa. Todavía tenemos casi una hora antes de que comience la sesión informativa. Nos encontraremos allí.
Naruto solo asintió, casi automáticamente, perdido en sus pensamientos y aún bajo los efectos de los acontecimientos anteriores. Entró en la oficina a la hora exacta que Minato había ordenado, sus ojos vagaron hacia la audiencia sentada junto a su padre. El Sandaime hinchado estoicamente, el sonriente Jiraiya, los 3 asesores personales del Hokage dio un paso al lado de un shinobi familiar después de hacer una reverencia hacia ellos. Naruto sonrió a Makoto, vestido completamente de negro, y una sonrisa se abrió paso en la cara del interrogador de mediana edad cuando sus ojos se encontraron por un momento. Y ahora que llegó el último de los examinadores principales, finalmente podemos comenzar la sesión informativa. Naruto hizo una mueca cuando la voz severa de su padre llegó a sus oídos, pero cuando se volvió y miró a su padre, tuvo que enmascarar la risa que amenazaba con estallar con una tos cuando notó la delgada capa de chakra que rodeaba su aura aparentemente brillante y completo. Ceja un Minato entrecerró peligrosamente sus ojos y Naruto inmediatamente se calló. Lo siento. El Hokage asintió y dirigió su atención hacia los demás. Ya he recibido respuestas de todos los países. Todos ellos enviarán equipos, y parece que podemos contar con al menos 40 escuadrones Genin. Alguien se aclaró la garganta, y Minato cerró los ojos y dejó escapar un suspiro frustrado antes de girarse hacia la fuente con la cara seria. Si desea hacer un comentario, no dude en compartir sus pensamientos con nosotros. Ya expresé mi punto de vista, pero les recordaré una vez más. Acabamos de salir de la guerra y están arriesgando la seguridad de la aldea con este examen. Especialmente al confiar un nuevo recluta sin ninguna información de fondo con este evento. Naruto entrecerró los ojos, pero cuando volvió la cabeza hacia el hombre, observando su apariencia con curiosidad, descubrió que no lo reconocía pero no echaba de menos la aguda mirada del viejo hacia él. Minato miró hacia atrás con una cara sin emociones y cruzó los dedos debajo de la barbilla para descansar la cabeza sobre ellos. Aprecio su preocupación por el bienestar de la aldea, Danzo-san, pero el propósito de esta reunión es discutir los detalles del examen. Ya hemos decidido que se realizará. La seguridad será estricta y fortalecida. Cada equipo Genin extranjero recibirá al menos un guardia especial Jounin y los representantes de la aldea un Anbu. Naruto frunció el ceño. Danzo, el mismo Danzo que casi se convirtió en Rokudaime. Minato miró al hombre por un segundo antes de continuar. En cuanto a quien he elegido como supervisor, ese asunto no es de su incumbencia. Me gustaría recordarle que usted es mi asesor. Puedo aceptar su consejo o puedo ignorarlo. Si cree que este es un problema importante, podrías haberlo presentado al Consejo General cuando tuviste la oportunidad. Pero Konoha no se retirará de eso ahora. Naruto encontraría divertido este pequeño enfrentamiento si no estuviera forzando su mente a buscar en sus recuerdos hasta que finalmente encontrara lo que estaba buscando. Mierda, Sai, la raíz. Era tan obvio ahora el ataque, el que debilitó a Minato desde dentro de las paredes fue Danzo. Naruto se enterró en sus propios pensamientos, maldiciendo a su propio cerebro idiota y denso por olvidarse de ese hombre. La disputa terminó tan rápido como comenzó con un Minato satisfecho, que mantuvo una expresión indescifrable en su rostro mientras secretamente gemía dentro de su mente al ver el ojo crispado del viejo halcón de guerra. Luego, de vuelta al negocio. La primera y segunda ronda durarán un total de 5 días, los que no aprueben cualquiera de los exámenes abandonarán la aldea inmediatamente después. El supervisor de la primera parte será nuestro interrogador principal Kawa Makoto. Minato hizo un gesto hacia el shinobi nombrado, que asintió y dio un paso adelante para hablar. Gracias, Hokage-sama. Seguiremos ejemplos anteriores antes de la guerra. El primero será una prueba escrita, con una situación de toma de decisiones estresada, después de reunir y compartir información. El Hokage asintió con la cabeza, sin darse cuenta de los descontrolados pensamientos internos de sus parientes pegados a Danzo. El supervisor principal de la segunda parte será Orochimaru-san, quien se ofreció como voluntario para este trabajo. Minato hizo un gesto hacia su izquierda, donde el llamado Sannin emergió de las sombras como un fantasma y Naruto finalmente dejó su propia mente perturbada y apretó las manos en su creciente ira hacia el monstruo de la serpiente y enojo hacia sí mismo, porque no había sentido su presencia de antemano. Pero ahora que el hombre estaba parado casi frente a él, el desagradable olor del reptil llenó toda su nariz. Su atribulado cerebro no procesó el significado de sus oraciones cuando comenzó a hablar, incluso su voz era desagradable. Estaba muerto, frío y viscoso.
podía sentir como una pequeña gota de sudor corría lentamente por su columna vertebral cuando los ojos color ámbar cortados vagaron hacia él, brillando con un brillo extraño que no le gustó en absoluto. Lo midió como si fuera un tipo de comida deliciosa que estaba a punto de tragar entera. Después de exprimirle la vida, Naruto casi se atragantó cuando la punta de la lengua larga y puntiaguda se deslizó furtivamente a lo largo de su diente detrás de los labios entreabiertos. Sus ojos se encontraron, mientras el discurso del Hokage se convirtió en un ruido distante. Los supervisores asistirán a la segunda parte, operarán e interferirán si es necesario. No quiero ninguna muerte sin sentido durante el segundo examen del examen. Las naciones ya tienen suficientes bajas de guerra y no quiero aumentar estos números. Varias trampas Toroku lo colocará por todo el bosque, quien también será el supervisor de las peleas individuales. Minato hizo un gesto hacia su hermano y frunció el ceño cuando notó sus temblorosos puños. Registró su vista hacia Orochimaru y la preocupación aumentó dentro de su pecho cuando también se dio cuenta de la extraña luz en los ojos ámbar. Sin embargo, no pudo identificarlo, a diferencia del rubio Chunin. Naruto ya lo había visto en esos ojos espeluznantes. Era emoción y hambre de poder. Toroku. Naruto se estremeció ante la repentina voz alzada y miró a su padre con una cara confundida. Naruto. Presta atención. Hablaremos de todo más tarde. ¿Ese sí? Prepárese para un preliminar antes de la tercera ronda si es necesario. Tendremos más participantes de los que planeamos primero. Naruto asintió con la cabeza. Si no hay preguntas, entonces hemos terminado. El Hokage miró alrededor de la habitación, y cuando nadie levantó la voz, asintió. Entonces la sesión informativa terminó. Toroku, quiero hablar contigo. Los asistentes salieron de la sala después de una reverencia o una breve inclinación de cabeza, o en el caso de Danzo sin ningún movimiento o palabra. Minato se volvió hacia el invocador de serpientes una vez más con una expresión indescifrable, observando la cara sin emociones y el brillo extraño en los ojos del hombre. Incontables preguntas surgieron dentro de su pecho por esa mirada. El comportamiento de los Sannin en los últimos tiempos fue extraño, ya que Sarutobi lo nominó como su sucesor y no como su alumno. Se volvió paranoico y más adicto a su investigación. A veces se atrincheraba durante días en la sección cerrada de la biblioteca, y a veces simplemente desaparecía de la aldea durante días o incluso semanas. El Sannin finalmente desvió la mirada del hermano de Minato, y salió de la habitación junto con todos los demás. Después de un pequeño asentimiento hacia el Hokage, solo Toroku se había quedado. Sus ojos azules entrecerrados siguieron la parte posterior de la serpiente hasta que desapareció detrás de la entrada. Toroku. El rubio se dio la vuelta para encontrarse con los ojos de su padre. ¿Sí? ¿Tuviste una confrontación con Orochimaru? Naruto levantó una ceja interrogante. No. Ni siquiera hablé con él. ¿Por qué? Naruto sintió como una gota de sudor corría por su columna vertebral por la obvia mentira. Bueno, en realidad solo era media mentira. Realmente ni siquiera había hablado con el bastardo serpiente en esta línea de tiempo. Minato solo asintió, cerrando la conversación agarrando un papel de una de las bandejas frente a él. Odio cuando haces esto. Minato levantó una ceja, pero no levantó la vista de su papeleo. ¿Hacer qué? ¿Solo una vez me darías una respuesta directa? Solo una vez en la vida y estaré satisfecho. Minato dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Lo siento, no puedo hablar de eso. Naruto sacudió lentamente la cabeza y cruzó los brazos sobre el pecho. Sus ojos vagaron hacia las manos de su padre, sus dedos alrededor del fino cepillo. Para distraerse la táctica fue exitosa. Un ceño fruncido apareció en su rostro en el siguiente segundo. ¿Le propusiste a Kusina como dijiste que lo harías? Una sonrisa satisfecha reemplazó el ceño fruncido cuando el Hokage hizo una mueca ante la pregunta. Ya veo. Así que la temible Yondaime Hokage, el destello amarillo de Konoha, el que tiene el comando huir a la vista bajo su nombre en los libros de bingo, se queda fuera por una niña. Minato hizo una mueca sobre el papel una vez más y dejó escapar un suspiro. No, solo estoy esperando una oportunidad perfecta. Naruto observó al hombre frente a él por un largo y silencioso segundo. Creo que solo tienes miedo. Minato finalmente levantó la cabeza para mirar a los ojos de su hermano, quien casi dio un paso atrás cuando notó el brillo extraño en esos ojos. Sí, tengo miedo, pero no por las razones en las que estás pensando. Si la relaciono conmigo, pondré en peligro su vida. Mis enemigos la atacarían, ya que ya te han atacado a ti. Minato hundió la cara en sus palmas. Quiero hacerlo. Realmente quiero. Pero con solo usar mi nombre, Kusina estará en peligro. ¿Qué pasa si muero y la dejo con mi apellido? ¿Qué pasa si tenemos un hijo? ¿Qué pasa si mis enemigos persiguen la vida de mi bebé para vengarse de mí?
Estas preguntas simplemente no me dejan descansar. Vienen una y otra vez. Naruto casi podía ver cómo la preocupación irradiaba de sus poros. Así que, eso es todo, es por eso que obtengo el apellido de mi madre, para protegerme mucho después de su muerte. Él todavía cuidaba mi vida, todavía me daba protección. Dio un paso al lado de su padre, y su mano se movió hacia su hombro casi inconscientemente para tranquilizarlo. Eso no sucederá. No te dejaré morir, ni dejaré que nadie lastime a Kushina, ni a tus futuros hijos. Somos una familia. Estamos aquí para protegernos mutuamente. Bajo el nombre de Namikaze o no. Pero Kushina usará el nombre con orgullo, y no con miedo, también lo harán tus hijos en el futuro. Ella es una kunoichi y una muy buena. No actúes como un padre sobreprotector. Minato permaneció en silencio por un largo segundo, y finalmente miró a su hermano cuando su voz suave resonó una vez más dentro de la oficina. No tengas miedo, la protegeré. Lo prometo. Odoroki Toroku nunca vuelve a cumplir su palabra. La culpa se alzó dentro de su pecho una vez más, junto con el anhelo, obligándolo a apartar la mirada de su padre. Extrañaba su antiguo nombre, tanto que ni siquiera podía describirlo. Quería escuchar su nombre escaparse de los labios de su padre, quería terminar con todo esto, borrar las enormes paredes de mentiras que lentamente cubrían su existencia, pero por el bien de todo lo que consideraba querido para él, no podía ser egoísta esta vez, tuvo que actuar desde las sombras como un verdadero shinobi, incluso si eso significaba que tenía que borrar su antiguo yo, incluso si Uzumaki Naruto tuviera que perecer, junto con sus logros anteriores, de los libros de historia. Pero todo valdría la pena si eso significaba que sus seres queridos estarían a salvo. Valió la pena, podía hacerlo un poco más solo, hasta que encontró a ese maldito Uchiha. No más solo hasta entonces. No, estás equivocado. Giró la cabeza hacia su padre, confundido, solo para enfrentar su suave sonrisa. Es Namikaze Toroku quien nunca vuelve a su palabra. Naruto le devolvió la mirada por un largo y silencioso segundo, su mente repentinamente entumecida después de procesar las palabras y su determinación anterior se rompió. Sus labios se separaron para responder, pero en su lugar asintió, inseguro de su propia voz. Namikaze, el nombre le hizo cosquillas en la cabeza durante un largo minuto, hablando en voz baja y abrumando la voz de Kurama en el fondo de su mente hasta que su rostro sorprendido se convirtió en una sonrisa amplia y orgullosa. Eso era todo lo que quería en su infancia. Eso era lo que ansiaba durante todos esos largos años, ser miembro de una familia real, y ahora, en este mundo surrealista donde finalmente lo recibió de su propio padre, su alegría y orgullo desaparecieron repentinamente y fueron reemplazados por nuevas emociones. Se sentía incómodo, extraño, y culpable. La tentación volvió a surgir con una fuerza insoportable, junto con su culpa, para confesar todo. Cerró la voz de Kurama, haciendo eco dentro de su conciencia. Él bloqueó todo lo demás de su entorno. Solo dos cosas eran claras como el cristal: la imagen de su padre con la suave sonrisa en su rostro y la insoportable culpa dentro de su propio pecho, apretando su corazón dolorosamente, su alma luchando continuamente por la agonía. Sus ojos azules celestes se habían cruzado con idénticos, mirando a su alma por un largo momento, aumentando su lucha. Quería contarle todo, quería decirle que ya había aprendido el Rasengan, que lo había desarrollado aún más, que se había vuelto fuerte como quería que fuera. Quería ver los ojos de su padre brillando con orgullo mientras pronunciaba su propio nombre y no uno falso. La voz enojada de Kurama fue superada por el fuerte eco de su corazón palpitante. Al diablo con las consecuencias. Sus labios se separaron lentamente, pero su garganta se sintió más seca que los postres alrededor de Suna. Cuando su voz finalmente salió de su boca, era débil y dolorida, casi imperceptiblemente débil, pero apuñaló el silencio a su alrededor sin piedad. Su padre lo miró con curiosidad, esperando pacientemente a que continuara. Quiero decirte, tragó Naruto, para aliviar la sequedad de su garganta, sin soltar la mirada de su padre, ni siquiera por un momento. Quiero decirte algo. Finalmente se ahogó. Minato le envió una pequeña sonrisa alentadora. ¿Qué? Naruto tragó nuevamente, un suave y cálido aliento dejó sus labios mientras sus manos empapadas de sudor se apretaban en puños por la tensión que se acumulaba en su alma. Sus labios se separaron una vez más, para finalmente confesar y deshacerse del dolor insoportable dentro de su pecho y la enorme carga que llevaba. Pero el momento fue perturbado por un fuerte golpe en la puerta y el secretario irrumpió en la oficina antes de que pudiera decir algo. Cuando salió de la oficina solo un minuto después, el momento ya se había ido, al igual que la tentación. Lo siento. ¿Qué querías decirme? Naruto observó a su padre durante un largo minuto de silencio, luego, al final, sacudió lentamente la cabeza y apareció una suave sonrisa en su rostro. Solo quería agradecerte.
No te puedes imaginar cuánto significa esto para mí. Su única respuesta fue otra sonrisa suave y cálida,